Quiero empezar retomando algo que dijo la pastora. Tener ganas de vivir no quiere decir que no me pase en mi cabeza un pensamiento de quitarme la vida. No, tener ganas de vivir es querer esa vida eterna que Cristo me está ofreciendo. Amén. Entonces yo quiero empezar con una historia triste en el Salmo 42. Yo leía el Salmo 42 y dije, oye, es una historia triste, una historia que investigando, porque como dice que es un salmo de los hijos de Coré, entonces uno no se ubica en David, sino en los hijos de Coré, pero cuando uno empieza a leer la temática, la forma de hablar, de expresarse, es netamente David. Entonces investigando, pues, ¿qué pienso yo? Que los hijos de Coré, que eran los de la alabanza, ¿sí? Y David hacía parte también de esa alabanza, en cierto momento no estaba, y David tuvo que haberles contado el testimonio de lo que él pasó, de lo que él vivió. Entonces ellos vinieron y hicieron la letra, porque los salmos son canciones, hicieron ese salmo, ¿sí? En base a lo que David estaba expresando. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer el Salmo 42. Vamos a leer desde el versículo 1. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Por qué digo que era David quien lo escribió? Porque David vivió un momento en su vida, dos momentos en su vida, pero nos vamos a dedicar a uno. Un momento es cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo, era joven, y el otro, que es el que vamos a tratar hoy, es cuando ya tenía una edad adulta, en donde tenía problemas con su hijo. Entonces, él anhelaba estar en la iglesia, él era un adorador, él anhelaba estar en la presencia de Dios y no podía no porque no tuviera para el pasaje ni nada de eso, sino porque se encontraba lejos de Jerusalén por cuestiones políticas y familiares. Les voy a seguir contando a través de la lectura. Día y noche solo me alimento de lágrimas. Imagínate eso. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Cuando uno está emproblemado, ¿sabes? Muchas veces en lugar de encontrar apoyo en la gente, va a encontrar es una palabra donde lo van a uno a confrontar y decir, bueno, ¿y qué pasó con su Dios? ¿Usted está buscando a Dios o no? No, David estaba buscando a Dios. David simplemente estaba pasando una prueba más que todo creyente pasa en la vida. Y dice que sus lágrimas lo acompañaban de día y de noche, es decir, él era doloroso lo que estaba pasando. Y realmente, ¿qué era lo que estaba pasando? Un problema con su hijo, uno de sus hijos, llamado Absalón. Absalón le había quitado el reino, le había dado un golpe de estado al gobierno de su papá. David, para evitar una masacre, para evitar una disputa, David sale con sus hombres huyendo, deja a Jerusalén, la capital, para que su hijo la tome sin necesidad de haber un enfrentamiento. Su hijo fue muy astuto, pero ahorita les digo dónde nació la rabia del hijo hacia el padre. El hijo fue muy astuto porque él se ponía a las afueras del palacio y toda persona que iba a buscar hablar con el rey, él lo abordaba. Pues imagínense, un rey debe tener múltiples, bueno, en esa época tenía múltiples ocupaciones. ¿Por qué? Porque en esa época todos los poderes públicos estaban en cabeza del rey, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Es decir, a él le llevaban desde el caso de un robo para que juzgara hasta el problema económico del país. Entonces, ¿qué aprovechó el hijo? Que le tenía rabia al papá. Aprovechó que el papá obviamente no los iba a atender y cuando la gente llegaba buscando la ayuda del rey, hablar con el rey, él los abordaba y le pregunta, yo soy el hijo del rey, ¿en qué le puedo ayudar? Y la gente le contaba todo el discurso, no, es que yo vengo para que el rey me ayude con esto o juzgue este caso. Y lo primero que le decía, mire, a mí me conduele, ponía una cara así, una expresión, me conduele realmente lo que usted está pasando.
es desafortunado. Y más desafortunado es que mi padre no lo va a recibir. Mi padre a estos asuntos no le da la importancia que se merece. Yo, si fuera el rey, estaría siempre escuchando a mi pueblo. Entonces la gente se iba, ¿qué? Rabiosa, con el rey y agradado con el hijo del rey. Entonces, al pasar el tiempo, los años, pues él se había ganado tanto el corazón de la gente que él planea un golpe de estado y la gente le copia y se va a hacer parte de su ejército. La gente, por culpa del hijo, le tenía rabia al rey. Por culpa de ese discurso que le decía que él no va a tener tiempo para usted, él no le presta atención, a él no le importa nada de lo que le pase al pueblo, siendo una mentira porque no hubo un rey más humano, más del pueblo, que el mismo David, ¿sí? Entonces, él formó un ejército, con toda esa gente, formó un ejército grandísimo, que en cierto día iba a tomar la capital de ese entonces, que era Hebrón, iba a tomar a capital. Y David, cuando se entera, por inteligencia, la inteligencia que tienen los gobiernos, se entera de que va a haber un enfrentamiento, él dice, mejor nos vamos. Yo no voy a pelear con mi hijo. Yo no voy a enfrentar y a matar gente inocente porque somos del mismo pueblo. ¿Sí? Entonces mi ejército se enfrenta al de él, los matamos y no es la intención. Si él tiene la intención de tomar gobierno, vámonos nosotros. Y salieron y se fueron del país exiliados. Y es ahí cuando él escribe este Salmo 42. Dice, lágrimas de día y de noche. No sé qué problema tengas tú hoy, o estés pasando tú, que de pronto no se parezca al problema que tenía el rey David, pero sí se parece en que ese problema te produce a ti una angustia de día y de noche, algo en tu corazón, lágrimas tal vez como literalmente le pasaba a David, que de día y de noche lloraba. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay nada peor que su enemigo sea la persona que tú amas, ¿cierto? ¿Sí? Ese que tú le has dado todo, se te convierta de un momento a otro la persona que viene a dañar, ¿sí?, lo que él había hecho. Entonces, él tenía más dolor que rabia. Yo me imagino que era un dolor mezclado con un poquito de rabia. Yo no sé usted como padre qué pensaría en ese momento, ¿sí? Ahora no estamos hablando de un hijo lejano por allá que no se crió con él. No, estamos hablando de alguien que estuvo cerca de David siempre. No en la misma casa de David, pero David siempre estuvo pendiente de él. Ahora te voy a contar el por qué este señor llamado Absalón, que era un hombre de muy buena presencia. Si usted lee la Biblia se da cuenta que David era hermoso y de buen parecer, ¿sí? Pero su hijo Absalón era más hermoso que el mismo rey David. Tenía una cabellera enorme, ¿sí?, que lo hacía ver más atractivo de lo que era. Resulta que la hermana de Absalón fue abusada por un hijo de David. O sea, David tenía hijos con varias mujeres y una de ellas tuvo a uno llamado Amnón. Amnón se enamoró de la hermana, ¿sí? Y como la hermana no accedía, pues él un día pasó la barrera, pasó la raya y abusó sexualmente de su propia hermana, hija de otra mamá, hija de los mismos papás. Entonces Absalón, que si era hijo y hermano de ella, de papá y mamá, ¿sí?, él queda muy herido y con rabia en su corazón por su papá, porque el papá no fue capaz de matar a Amnón, porque la ley, en un caso de eso, ¿y quién era la ley? Pues el rey, ¿sí?, obligaba a matar a esta persona. Y obviamente David, por el amor también que le tenía a su hijo, pues dilató el problema. Y eso creó un resentimiento en el hijo. Ahora, hay que entender algo. Mira, uno puede caminar con el Señor, pero a pesar de que uno camine con el Señor, hay ciertos temas que a uno le dan más duro que otros, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de los seres queridos, ¿cierto? No hay cosa que
que cuando uno ama a alguien, uno da vueltas para tomar una decisión. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede con cierto hijo regañarlo, pero al otro, por la forma como es el hijo, le pasa a uno la falta. Y yo me imagino que David cayó en ese limbo, en ese problema. Y eso hizo que su hijo Absalón se llenara de rabia contra su papá, al punto de que por muchos años la fue guardando en su corazón. Qué peligroso es guardar rabia, ¿sí? Uno puede tener inclusive rabia, y por eso es que la gente, después de amarse, se odian. Cuando viene el divorcio, mira, eso es verídico en todas las parejas. Se amaron y ya después, mira, el odio es tanto que ni a los hijos deja que se acerque el papá. ¿Sí? Eso es algo verídico. El papá se quiere acercar a los hijos. No, ya una vez se fue de la casa, ¿cómo se llama? Hubo divorcio, hubo separación. La mamá se encarga de que los hijos se alejen del papá. ¿Eso es por qué? Porque quedó una herida abierta de alguna de las disputas, de los problemas de pareja durante el tiempo que duró esta relación. Así que esto le estaba pasando a David. Yo no sé qué te está pasando a ti. Sí, yo sé lo que me está pasando a mí, pero no sé lo que te puede estar pasando a ti en este momento. Ahora, sigamos leyendo. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. ¿Quién no le pasa eso? Cuando usted tiene problemas y se acuerda cuando hace un tiempo atrás no tenía esos problemas, a usted se le destroza el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es obvio, lógico. Se decía, mira, cuando estábamos unidos, cuando estábamos en familia, ¿sí? Cuando nos queríamos, cuando no había tanta pelea, cuando los hijos respetaban, ¿sí? Porque hay un momento donde ya los hijos empiezan a alejarse, ¿sí? Una de las cosas que me entristecí mucho después de mi incidente es que obviamente hubo una lejanía entre mi hijo y yo. ¿Producto de qué? De que él a su corta edad no entiende que su papá le pasó algo y su papá no puede estar como su amigo, su mejor amigo, jugando a toda hora, ¿sí? Corriendo de aquí para allá con él como lo hacía antes, ¿sí? Pero me alegra mucho en mi corazón que hubo un acercamiento tan grande con mi hija Samantha. Y hoy Samantha me cuenta absolutamente todo. Hablamos de todos los temas porque nos acercamos. Pero entonces, mira, uno quisiera que la situación anterior pues siguiera igual, ¿sí? Que con mi hijo, ¿sí? Que dice Samantha que es mi favorito, con mi hijo pudiéramos estar cercanos, pero pasaron cosas que se le salen a uno muchas veces de las manos, ¿sí? Yo quisiera, mira, yo quisiera estar jugando fútbol con él, ¿sí? Pero de cosas puedo, y gracias a Dios puedo caminar. Entonces, hubo un distanciamiento, creó como algo en su corazón, en donde él hoy me contesta y me contesta muchas veces con rabia, ¿sí? Con rabia. Y hay que entenderlo, ¿sí? Porque él no logra entender que su papá no quiere jugar con él, no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Sí? Hemos tratado de explicarle, pero no lo logra entender. Él me dice, pero yo te veo bien, ¿sí? Lo que pasa es que estás con flojera ahí. Si quieres estar sentado. Eso es lo que él piensa, ¿eh? Que por flojera me siento y no porque me canso y no porque no tengo la misma habilidad que tenía antes. Que sí la voy a tener, obvio que la voy a tener. Y mi meta es estar mucho mejor que lo que estaba físicamente antes del incidente. Pero ocurren cosas que a uno se le salen de las manos, cosas que como padre, que como pareja, que como hermano, que como amigo, que como pastor, uno muchas veces se le salen de las manos. ¿Por qué? Por ese mismo sentimiento que uno tiene en su corazón. ¿Le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Creo que David no era el único y yo tampoco. Amén. Entonces él por eso sufría. Dice, yo caminaba entre la multitud de adoradores. Mire lo que empieza a recordar. Yo que caminaba en medio de la multitud de adoradores. Usted sabe que el más grande adorador que hay en la Biblia es David. ¿Sí? David fue un adorador a punto de que Jesús decía, él tiene el corazón como conforme a mi corazón. ¿Sí? Pero si uno le preguntaba a los hijos no, mi papá
le preguntaba a alguna de las tantas esposas que tuvo y de los fracasos matrimoniales que tuvo David, y decían, no, un mal marido. Pero Dios decía, tiene el corazón conforme a mi corazón. Él me adora. Dice que él recuerda, en ese Salmo 42 escribe, yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios. ¿Te acuerdas cuando él llevaba en el arca del pacto y él iba adelante danzando, dándole gloria a Dios y feliz por llevar la presencia de Dios a su ciudad? Entonces él recuerda eso, ¿sí? Ahora no podía hacerlo, ahora no podía asistir a la congregación, no podía estar en medio de la adoración, porque obviamente su hijo había tomado la ciudad y él lo que quería evitar era enfrentamiento, muerte. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que podía salir su hijo muerto en un enfrentamiento de eso. Él conocía su ejército, el poderío de su ejército, y sabía que por más gente que haya reclutado su hijo Absalón, Absalón iba a terminar perdiendo. Entonces él, su corazón, obviamente, no lo llevaba a enfrentarlo, sino a huir. Entonces se entristeció mucho y decía, sigamos por favor, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Él se acordaba de esos momentos, que él cantaba de alegría, que ¿por qué estoy desanimado? Se hace la pregunta. Usted se ha hecho preguntas a usted mismo, ¿verdad? Creo que todos lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué estoy desanimado? Después de todo ese discurso de reconocer que lloraba, reconocer lo que le pasaba, reconocer que estaba recordando lo feliz que fue cuando estaba en la presencia de Dios y ahora por motivos no podía hacerlo, ¿sí? ¿Por qué estoy desanimado? Se pregunta. ¿Por qué estoy tan triste? ¿O por qué está tan triste mi corazón? ¿Alguno de los que está presente aquí se ha hecho esas dos preguntas? Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esas dos preguntas. ¿Por qué ando desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Pondré mi esperanza en Dios? No una pregunta, sino como una exclamación. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mira que él se pregunta, ¿será que nuevamente él podrá alabarlo? Porque él era consciente que en ese momento el problema era tal y obviamente por fuerza mayor la lejanía a la iglesia fue tanta, por fuerza mayor, ya le expliqué por qué, que él decía, después, ¿será que sí podré alabarlo? ¿Será que después sí podré acercarme a él? ¿Por qué? Porque uno debe estar con el Señor mientras puede. Ya muchas veces, cuando puede, ya no quiere. ¿Aló? Mira lo que le estoy diciendo. Cuando puede, ya no quiere, porque el corazón ya se desacostumbró de estar con el Señor. Y ese es el dilema de David, que decía, bueno, ¿cuándo volveré otra vez a ese lugar de adoración? ¿Cuándo volveré otra vez a estar en medio de los adoradores? Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente, ¿qué? Desalentado. Si estuviera diciendo, yo sé que lo voy a volver a adorar, yo sé que voy a volver, yo sé que voy a regresar, no estuviera desanimado. ¿Estamos entendiendo? Estaba desanimado porque sabía que, primero, que él no sabía si iba a regresar. El regresar le iba a costar enfrentar a su hijo y seguramente la muerte de su hijo. ¿Sí? Porque para recuperar el poder tenía que tumbar al rey, y el rey ahora era su hijo por golpe de estado. Pero me acordaré de ti, Señor, aún desde el lejano monte Hermón. Aquí me dice dónde estaba ubicado. Estaba en el monte Hermón, es decir, lejos, estaba en la frontera. El monte Hermón está en el Líbano, o sea que estaba en la frontera, estaba afuera de los predios del rey que ahora era su hijo. Entonces, me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. Mira cómo describía poéticamente su problema. Vamos a leerlo. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. ¿Logras ver? Él era una persona poética, era un adorador. Entonces no lo dice literalmente, sino lo dice poéticamente.
Te pregunto, ¿será que tú y yo no nos hemos encontrado así, pensando que estamos entre turbulentas olas, en turbulentos problemas, líos? ¿Aló? Dile que está a tu lado. Están hablando de ti, disimula. Y de mí también. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. Mira, no hay nada más feo que a uno lo coja una ola, los que han estado en playa, y lo coge una ola y lo revuelve a uno ahí. No sé si te ha pasado. Lo coge, lo tumba y el agua lo arrastra hacia abajo, ¿sí? Entonces usted quiere salir, pero mientras la ola pasa, usted queda abajo. Entonces usted sale lleno de arena, comiendo tierra y tragando agua, ¿eh? Que no es lo mismo. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? Sobre todo cuando era pequeño. Quería hacer lo que mi papá hacía. Mi papá era capaz de meterse en una ola y salir hasta la orilla, en medio de la ola. Y yo me metía y me revolvía, ¿sí? Y entonces salía era con la boca llena de arena, ¿sí? Pero cada día el Señor derrama su amor. Mire lo que Él está reconociendo. Inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a pesar de su tristeza, a pesar de su problema, a pesar de no saber qué hacer. Mire, es que hay veces que usted no sabe qué hacer. Él decía, voy, recupero el trono, vuelvo, llevo, soluciono el problema, me toca enfrentar a mi hijo, mato a mi hijo, ay, hay problema ya. No, mejor dejémoslo así. Entonces, había un problema que él sabía que su corazón no le permitía solucionar, ¿correcto? Entonces, a pesar de ese problema, dice, cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro. Ahora pregúntale a esa misma persona que le dijiste, están hablando de ti, pregunta, ¿será que tú haces lo mismo que hace David? Porque hasta el momento íbamos como si fuéramos gemelos con David. Pero mira la diferencia que hacía David. Dice, todas las noches entono cánticos y oro al Señor. Entonces tenía que ver una diferencia. Cómo alguien sí se puede parar de su problema y otros se van a ahogar en su vaso con agua. Otros van a quedarse en el problema, en el lío, y otros se levantan y salen victoriosos en medio de la crisis. ¿Cuántos dicen, yo voy a ser como David? Dile que está a tu lado, el secreto está ahí. El secreto está en adorar al Señor. Todos vamos a tener bajones en cualquier momento dado. Eso es inevitable. Problemas, los bajones vienen producto de los problemas. A veces no logramos encontrar una solución al problema, pero sí podemos seguir confiando en el Señor. Y si confiamos, hacer lo que hacía David todas las noches. Derramaba lágrimas, eso sí lo hago yo, pero dice todas las noches, o cantaba y oraba. Diga conmigo, cantaba y lloraba. Sí, había momentos tristes donde se acordaba de, cuando iba a la iglesia, ahora no puedo ir por culpa de mi hijo, pero tampoco puedo ir porque si no entonces va a haber un enfrentamiento, o muere él o muero yo, entonces no lo voy a hacer. Entonces todo triste, pero se acordaba del Señor y empezaba con su cantico, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, y levantaba sus manos y adoraba. ¿Alguien me está entendiendo? Ahí está la diferencia de un adorador. Ahí está la diferencia del que permanece con Dios y el que se aleja con Dios. Amén. Y terminaba de adorar, de cantar, decía, ay Señor, yo definitivamente necesito de ti, y hablaba con Él. Y Dios lo llenaba, diga conmigo, lo confortaba. Oh Dios, roca mía, clamó, ¿por qué me has olvidado? Ahora, sigamos, sigue siendo humano. Dile que está a tu lado, ahí se nota que sigue siendo humano. Seguía orando, seguía cantando, pero en cierto momento le decía, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Levánteme la mano y sea sincero todo el que en algún momento ha sentido eso. ¿Cierto? Lo hemos sentido. ¿Cierto? Lo hemos sentido. Creemos que Dios como que se fue. Y que como que Dios solamente se acuerda de fulano, sutano y de mí no. Y sobre todo cuando estamos mal. Mira, cuando estamos mal, una persona pasa a dar un testimonio y nos ponemos más mal. Los testimonios dice la Biblia que son para edificación. Pero cuando estamos mal, alguien da un testimonio y tú te pones peor. Porque dices, ay, y de mí no te acuerdas. Pero es que
Somos humanos. Diga conmigo, David era humano. Te estoy mostrando que David es como tú y como yo. Simplemente que él seguía cantando y seguía orando. Diga conmigo, seguía cantando y seguía orando. Oh Dios, roca mía, clamó. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado? Oprimido por mis enemigos. ¿Y quién era el enemigo? Su propio hijo. Oprimido por la situación. Yo no sé si tú estás oprimido por un problema familiar. Yo no sé si tú estás oprimido de pronto por un problema económico. Yo no sé si estás oprimido porque no tienes empleo. No sé si estás oprimido de una manera emocional. ¿Sí? Las emociones a uno lo deprimen. Sus insultos me parten los huesos. ¿Sí? Los insultos me parten los huesos. ¿Cómo no le iban a partir los insultos si los insultos venían del propio hijo? ¿Mm? Entonces la gente repetía lo que su hijo un día les enseñó. ¿Sí? Eso parte más el alma que cualquier cosa. ¿Sí? Entonces se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Ay, ¿no que eres el hijo predilecto de Dios? No es que tú eres el que tienes el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué andas así? ¿Sí? Eso da, mira, eso da duro. Yo me he sentido así, momentos donde a uno le dicen, uno sabe la situación que está pasando y viene alguien y se la dice, como confrontando, queda uno rascándose la cabeza y dice, Señor, pero mira la gente lo que piensa. No lo dicen de mala manera, es decir, lo dicen como ¿sí? Por ejemplo, ay, ¿por qué le pasa a usted eso? Cuando a usted le dicen, ¿por qué le pasa a usted eso? Lo te están diciendo, algo tuviste que hacer. No, es que la vida tiene pruebas, diga conmigo, pruebas que tienes que pasar, problemas que tienes que atravesar, amén. Entonces, uno se siente cuando llega ese hermano que viene y a uno lo confronta con la palabra, uno sabe que esa palabra después le va a servir, pero en el momento uno se siente mal. Eso es lo que pasaba con David. Dile que está a tu lado, están hablando de ti, porque eres humano. Después de que seas humano van a estar hablando de ti. Yo creo que nos está cayendo a todos sin excepción. ¿Dónde está ese Dios tuyo? Miren lo que... ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Continúa, por favor. Pondré mi esperanza en Dios, pero no pregunta. Hace una exclamación. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Él reconocía. En ese momento todavía no se había enfriado al punto de no reconocer que Él era su Salvador. Segunda libro de Samuel, capítulo 15. Un mensajero llegó a David y le dijo, todos los israelitas se han unido a Absalón en una conspiración contra usted. Imagínate que a uno le vengan a decir esa noticia. Todos se han unido a Absalón, es decir, los que estaban contigo ya no están. Ahora están con tu hijo y tu hijo está en contra tuya. Y por lo tanto ellos están en contra de ti. Entonces David dijo a todos los funcionarios en Jerusalén, tenemos que huir de inmediato o será demasiado tarde. Estoy dando la base bíblica de algo que ya les comenté. Si no salimos ya, Absalón nos alcanzará rápidamente y destruirá la ciudad. Mira el corazón de David, no quería que destruyeran la ciudad. Imagínate, si él se queda y se destruye en la ciudad, Jerusalén, eso, yo no quiero eso. Él puso su capital, Absalón había puesto su capital en Hebrón, ¿sí? Se declaró rey en Hebrón, venía a destruir Jerusalén. Le dice, si yo me voy no la va a destruir, porque de todas maneras aquí sigue habiendo familia de él. Dice, si el Señor ve algo bueno en mí, Él me traerá de regreso y me permitirá ver el arca y el lugar donde habita. Mira lo que dice, mira estas palabras tan poderosas. Si el Señor ve algo bueno en mí, ¿alguno de ustedes o yo hemos dicho eso? Sí. Si el Señor ve algo bueno en mí. Porque a veces nos sentimos tan mal que pensamos que somos lo peor de lo peor. Amén. ¿Cierto? Porque lo que hemos sentido, lo que hemos escuchado. ¿Sí? Dice, si el Señor ve algo en mí, Él me traerá de regreso y me permitirá ver el arca. ¿Qué era el arca? El arca en ese tiempo era un objeto, pero ese objeto tenía algo, que la presencia de Dios descendía sobre ese objeto. Hoy por hoy la presencia de Dios no desciende sobre un objeto, la presencia de Dios desciende sobre una persona. Amén.
Entonces, él lo que anhelaba era que la presencia de Dios descendiera nuevamente sobre él. Dice, y el lugar donde habita, estar en ese lugar de la presencia, estar en el templo, en la iglesia. Pero si él no está complacido conmigo, entonces que haga conmigo lo que mejor le parezca. ¿Lo ha dicho? Yo sé que usted lo ha dicho porque yo también lo he dicho. Cuando pasan cosas que uno no comprende, uno dice, Señor, así de mal estamos. Hay cosas que pasan que lo hacen sentir a uno como si uno fuera el malo, ¿sí? Y la gente empieza a pensar que uno es el malo. Entonces eso duele. Uno empieza a decirle exactamente lo que dijo David, empieza a decírselo uno al Señor. David subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Y todos los que iban con él también lloraban con la cabeza cubierta. O sea, la cabeza cubierta en esa época significaba duelo. Todo el mundo estaba de duelo llorando. Vamos a leer el Salmo 3. El Salmo 3 lo escribe David cuando él estaba pasando ese problema que estamos mencionando. El Salmo 42 lo escribe Coré de lo que David le contó. Ahora vamos a ir más a la fuente, más. Esto sí lo escribió David. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que se han levantado contra mí. Muchos dicen, Dios nunca lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que mantiene en alto mi cabeza. ¿Cómo puede alguien en medio de la aflicción decir esto? Eso es cuando se tiene una relación. Diga conmigo, una relación. Dice que él cantaba y oraba todas las noches. Entonces, hermano, con todo el amor que les tengo, cuando yo leía esto, no solamente sentí que le iba a hablar a ustedes, sino a mí. Si queremos permanecer en el Señor, hagamos lo que hacía David. Por algo decía el Señor que tenía el corazón conforme al corazón. Lo dice el Señor en el Antiguo Testamento y lo pone a repetir en el Nuevo. Es algo importante, porque a pesar de sus problemas, él no dejaba de orar. Amén. A pesar de sus problemas, tenía el deseo de estar en la casa del Señor. A pesar de sus problemas, no dejaba de cantar. ¿Aló? A veces uno se siente, ay, ¿sí? Uno quisiera, ay, no, si voy a cantar, mejor pongo una de despecho, ¿sí? Porque es lo único que pega en este momento, ¿sí? No, a veces las alabanzas, tú tienes que cantarlas, ¿sí? Aunque en ese momento no sientas que tienes la alegría para cantarle al Señor, cántala, que la letra te va a ir ministrando, amén. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Diga conmigo, clamé. Eso es lo que muchos dejamos de hacer, porque empezamos a quejarnos. Empezamos a buscar simplemente excusas para sentirme como me siento. Empiezo a justificarme, bueno, me lo merezco. Y empiezo a llenarme de autocompasión. ¿Sabes? La autocompasión no es buena. Autocompasión te la trae el diablo para hacerte creer que no vas a salir del problema. Amén. Después terminas creyendo que eres tú. Terminas tú alejándote del Señor. Pero tenemos que hacer lo que hacía el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Cantar, diga conmigo, cantar, aunque la voz se me ponga temblorosa. Porque quien cuando tiene ganas de llorar no se le pone temblorosa la voz. Amén. Cantar y orar. Me acosté y dormí, dijo David, y desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo de 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Es decir, empezó a sentirse bien. Oraba, cantaba todas las noches. Y a pesar del problema, empezó a sentirse mejor. No tengo miedo de 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios. Abofetea a todos mis enemigos. Hazle pedazos los dientes a los perversos. La victoria viene de ti, oh Señor. Llegó a la conclusión, la fuerza del Señor lo llevó a que tenía que enfrentar al ejército de su hijo. Y posiblemente a su hijo. Mira lo que hace el Señor. El Señor nos llena de fuerzas para hacer inclusive aquello que nos cuesta.
Dile que está a tu lado ahí. No te duermas, que están hablando de ti. Están hablando de ti para ti. Amén. El que no diga que estamos hablando de ti, definitivamente yo no sé en qué mundo anda, pero yo siento que me estoy autopredicando. Yo no sé qué hago, yo no sé qué hago hablándole a ustedes si esa predica es para mí. Que tu bendición descienda sobre tu pueblo. Terminó diciendo el Salmo 3. Segunda de Samuel capítulo 18. Así que el ejército de David salió al campo a pelear contra Israel. ¿Israel ahora quién era? Pues Absalón y su nuevo ejército. Y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército israelita fue derrotado allí por los hombres de David y hubo una gran matanza ese día. Murieron 20,000 hombres. Por eso David evitó el conflicto. David sabía que sus hombres habían sido preparados por él. Eran los mejores, el mejor ejército de todo el Medio Oriente. Durante la batalla, Absalón se encontró con algunos de los hombres de David. Pero David le había dado una orden. David le dijo, a mi hijo no me lo toquen. ¿Correcto? Y hasta el momento nadie lo había tocado. Simplemente que en la batalla se encontraron frente a frente. Absalón iba montado en una mula y al pasar por debajo de una rama, por querer escapar, nadie lo iba a perseguir, pero usted sabe que sí, él decía, me van a matar, y salió, puyó la burra y la burra salió corriendo. Dice, y al pasar por debajo de una rama espesa de un gran árbol, su cabello se enredó en las ramas. La mula siguió adelante y lo dejó colgado en el aire. Entonces, imagínate, él queda colgado, su cabellera le queda colgada en el árbol. Y ahí gana la batalla David. Ahí matan a Absalón, recuperan y traen la paz nuevamente a Israel. Pero para David fue bastante complicado, porque fue un problema familiar. No hay un peor problema que los familiares, amén. No hay nada peor que un familiar enfermo. Dígame si no es así. Usted tiene su familiar enfermo y él es el que siente el dolor y usted el dolor lo siente aquí, ¿cierto? Al otro le duele el pie, pero a ti te duele acá. Ay, Dios mío, ¿cómo estará? Los inconvenientes. Mira, para un hijo no hay nada peor que ver a los papás peleando. A mí me pasó algo después del derrame cerebral. Usted vio que yo me empecé a recuperar de una manera sorprendente, gracias al Señor. Para finales de febrero, yo caminaba igual o mejor de lo que camino ahora. Pero empezó a pasar algo en mi mente. ¿Por qué? Porque a mí me dio un derrame cerebral, es decir, algo en el cerebro, sangre en el cerebro, y empecé a sentir de una manera más tangible las emociones. Vamos a poner un ejemplo para que me logren entender. Yo he sido una persona que a mí las situaciones difíciles no me afectan. Eso decía yo. Pero me di cuenta que sí me afectan como a cualquiera cuando me empezó a pasar lo siguiente. 28 de febrero, le digo la fecha porque yo acabo de empecé a revisar unos chats y obviamente para esa fecha estaba bien. Yo decía ya para finales de marzo voy a estar caminando bien. Y pasó algo. El cerebro, que es el que controla todo, cuando hay algún problema, llámese como se llame, un problema, me manda una señal a los pies, a los dedos exactamente. Mis dedos de los pies se ponen así. Entonces, si usted pone la planta del pie para caminar, resulta que usted empieza a caminar sobre esto y uno no camina sobre esto, uno apoya esto con los dedos. Y eso es lo que le da a uno el equilibrio. Y entonces el tobillo, ¿sí?, empezaba a fallar los primeros pasos, ya después empezaba a soltar, pero era producto de ¿qué? De que una emoción fuerte, ¿sí?, algo sucedía, inmediatamente me mandaba y el pie. Por ejemplo, a mí alguien me llama, nene, ven, y yo me levanto y el pie, mira, acabo de hacerlo y me acabo de poner el pie así, ¿sí?, duro, hasta que se me afloja. Entonces eso hizo que no pudiera caminar bien, pero
yo le decía, Señor, ¿y por qué estoy echando reversa? Lo mismo que David. Y entendía, yo le decía, Señor, ahora todo lo que pasa a mi alrededor, que llega a afectarme en cierto momento, porque obviamente antes lo sabía manejar, pero ahora tengo tan sensible. ¿Qué tengo tan sensible? Pues el cerebro, porque me acaba de pasar algo en el cerebro. Tengo todavía vestigios de sangre que todavía debe estar ahí, que no se ha secado, que está aquí, ¿sí? Que días, hace unos 2 días, 3 días, me contaron algo que pasó y inmediatamente, eso como que baja rapidísimo al pie, el pie, otra, ¿sí? Entonces le cuesta a uno caminar bastante. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué pasó? Y todo lo de David, ¿qué pasó? Y él me dice, yo quiero que aprendas a manejar las emociones. Entonces, ¿qué hacía yo? En mis fuerzas me hacía el loco o pensaba en otra cosa, me relajaba y caminaba bien, ¿sí? Pero yo, eso no es lo que quiero que hagas. Lo que quiero que hagas es que estés tan lleno de mí, ¿sí? Que aún la peor noticia que pase, ¿sí? No te afecte. Señor, pero ¿por qué solamente te dejé que eso pasara? Como si tuvieras un interruptor para que te dieras cuenta cómo te afecta esas situaciones. Cómo ¿sí? Algo que está pasando te afecta, ¿eh? Como un interruptor para que sepas que si estás tan lleno de mí, no importa lo que estés pasando, podrás caminar de la mejor manera. Entonces me dejó un interruptor ahí, ¿eh? Que me acuerda cada día que necesito más de Él. Amén. ¿Sí? Hoy me levanté y dije, bueno, tengo que luchar contra esto. Tenía muchísimos días que no caminaba por lo mismo. Y me voy a subir media hora en la caminadora con pendiente de 15. Y hasta que no queme 100 calorías no me bajo. Y efectivamente ahí va. Yo sentía que 100 calorías, 102 me bajo. Entonces, lo pude hacer después de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente me está afectando no el pie. Alguien me decía, no, pero mueve. No, es que el problema no es el pie, el problema es el cerebro. Dile que está a tu lado, el problema no son los problemas, el problema tuyo es el cerebro. Porque en el cerebro es donde están todos tus problemas dando vueltas. Amén. ¿Sí? El problema no es el marido, el problema tuyo es aquí. Las vueltas que te dan, lo que te dijo él. El problema no es lo que dice tu hijo o lo que dice tu esposa. El problema está aquí. Y en cómo nos afecta a nosotros. ¿Y qué preferimos? Huir. Diga conmigo, huir. ¿Qué prefería yo? No caminar. ¿Qué prefería yo? No poner el pie. Entonces me empecé a buscar muchas fórmulas humanas. La primera que hice fue comprarme unos zapatos bajitos. A mí siempre me han gustado los zapatos porrudos. Entonces me compré unos zapatos bajitos para que los dedos no se movieran. Eso fue la primera solución humana. Pero me di cuenta que los dedos no se movían, pero terminaban pelados por arriba, porque en el poquito espacio que quedaba se movían. Ya no me aguantaba las medias. Usted me ve hoy, estoy sin medias. Yo no me aguanto las medias. Entonces, la segunda solución humana, bueno, no sirvieron los zapatos bajitos, ahora me voy a comprar unos que sirvan para caminar. Eso se llama los running. Entonces mi esposa me compró estos. ¿Por qué? Porque son los más suaves que hay. Por eso se llaman running, para correr. ¿Sí? Y yo hice así, cuando me lo estaba probando, dice, ay, pero tienen un doblez ahí abajo. Esto me sirve. Me los pongo y se siente suave. Y cuando algo pasa, ¡prácate! ¿Viste que no es así? Amén. Las soluciones están en el Señor. Amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, desde hoy, a cantar y a orar. Bounce.